perdiera un medio punto. La primera, las tres opciones del por qué Jesús fue tentado era para demostrar su humanidad. Recuerden que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, la primera, si usted no la tiene clara, puede anotarlo y reforzarlo, porque puede ser que le retome alguna de estas preguntas para el parcial final. Es para demostrar su humanidad. La segunda es para entendernos en la tentación. Esa subrayemela porque la considero importantísima. O sea que la tentación de Jesús conlleva el segundo propósito para entendernos cuando usted y yo estamos en problemas o cuando usted y yo estamos en tentación. De hecho, leímos una cita de Hebreos que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, debemos de nosotros saber que la tentación de Jesús nos entiende cuando nosotros somos tentados. Y la otra era que el Padre permitió el probar a su Hijo. O sea que la tentación es un permiso de Dios el Padre para probar a su Hijo. Entonces, esas tres eran las opciones: demostrar su humanidad, entendernos en la tentación, y el Padre lo permitió para probar a su Hijo. En la 2, ¿para qué se involucran los ángeles en el ministerio de Jesús? Esa la considero importante, esa pregunta. Como le repito, puede ser que retome algunas de estas preguntas en el parcial final porque las considero importantes en el objetivo de la materia. Habían tres cosas: para servirle, ángeles que fueron designados para servirle en todo el ministerio de Jesús y que comenzó ahí desde la tentación. De hecho, les decía que toda la vida y el ministerio de Jesús había estado rodeado de ángeles desde su nacimiento hasta la parte final del ministerio de Jesús, hasta hasta su ascensión, porque cuando Jesús ascendió, separaron unos ángeles contigo a los apóstoles para decirles: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así vendrá. O sea que desde su nacimiento hasta su ascensión estuvieron involucrados los ángeles y eran para servirle, igual que la función que tienen los ángeles con el Padre. Y luego para fortalecerle, vimos la cita de Marcos 13, que en la oración en Getsemaní, donde Jesús está muriendo literalmente por nuestros pecados, ahí se toma la decisión. Tuvo que venir un ángel para fortalecerle en la parte humana. La parte divina de Jesús no está en juego, sino que en la parte humana aparece un ángel para fortalecerle. Y la tercera opción era confirmar que Dios, siempre los ángeles aparecían para confirmar que Jesús es Dios. Esa es la razón del por qué en la resurrección, cuando las mujeres llegan a la tumba, aparecen los ángeles para confirmarle a las mujeres que Jesús ha resucitado, que Jesús es Dios, porque la prueba máxima de la deidad de Cristo está en la resurrección. Esas eran las tres opciones, que me las domina, por favor, porque las considero súper importantes. Las tres, ¿cuáles son las tres breves divisiones de la predicación de Juan el Bautista? Esto se los insistí, lo repasé, aprendimos las palabras clave. Y ahí las palabras claves estaba buscando. Advirtió al pueblo al arrepentimiento, advirtió, es la palabra clave. La generosidad a los demás, la palabra clave es generosidad. Y por último, era la seguridad de su función, de su posición de solo preparar el camino del Señor. Entonces, las tres palabras claves que esperaba ahí, porque las enfaticé mucho, era advirtió, generosidad y su posición de que solo era preparar el camino. Repáseme eso porque también es importante. O sea que el advertir y hacer ese cambio de esa transición del Antiguo Testamento para la predicación del reino hace que Israel se arrepienta. Por eso la primera palabra clave o la primera división de su predicación era advertir. La segunda era la generosidad que teníamos que demostrar hacia los demás, y la tercera su posición de que él solo venía a preparar el camino porque no era él el Cristo. En la pregunta 5, esta sí le voy a pedir, amado, que me la aprenda muy bien por si no acertaron.
No sé si ya les entregaron los exámenes para que usted los pueda ver. Si ya los tiene, me gustaría que revise cómo le fue en esta, porque esta es muy probable que se la escriba en el examen final. Es lo más seguro que le aparezca. De las 3 claves en el ministerio de Jesús, lo considero importante. La primer clave era la predicación, ¿se acuerdan? La predicación, que era interés, entrega, el interés, entrega. La predicación era interés, entrega. Esa palabrita clave, pero con solo predicación que hayan escrito estamos bien. La segunda es la enseñanza, interés, entiendan. O sea, primero interés, entrega, interés, entiendan, enseñanza. Y por último, la sanidad, interés, la totalidad de la persona. Entonces, las 3 palabras claves en la predicación de Jesús, solo quedándonos con las palabras, son, en el ministerio de Jesús, perdón, las 3 palabras claves son predicación, enseñanza y sanidad. Predicación, enseñanza y sanidad. Porque uno de los milagros que más Jesús hizo en su ministerio terrenal precisamente fue sanar a los que se acercaban a él. Y dentro de esa sanidad entraba la cuestión de los demonios. Había mucha gente que estaba enfermas por influencias satánicas. No sé si se acuerdan de Lucas 13, menciona a una mujer encorvada y tenía 18 años de estar encorvada y era un espíritu el que la encorvaba. La enfermedad de ella era espiritual, era satánica, era casi como una posesión satánica, que aunque no haya sido como otro ejemplo que abiertamente decía que estaban poseídos, pero Lucas es cuidadoso y dice que esa mujer tenía 18 años de que un espíritu la tenía encorvada hasta que apareció Jesús en la sinagoga y la sanó. Entonces la sanidad incluía liberación de demonios, sanidad espiritual en esas enfermedades influenciadas por demonios, en esas posesiones que habían por espíritus satánicos. Entonces, repito las 3 palabras clave en el ministerio de Jesús: predicación, enseñanza y sanidad. Domínenla muy bien ahí. A propósito, hay un bosquejito bien bonito para ustedes que predican, ¿verdad? Con las claves de Jesús. Esas son las claves de Jesús: predicación, interés, entrega; enseñanza, interés, entiendan; y sanidad, interés en la totalidad de la persona. Luego las 7, que significa la expresión ha llegado mi hora. ¿Hora de qué? Esto también me detuve en la pregunta 7 porque tenía 3 opciones. La primera opción de ha llegado mi hora era hacer el milagro, hacer el milagro. La segunda opción ahí era iniciar el ministerio y la tercera opción descubrirse públicamente. Eso también es importantísimo de esa expresión ha llegado mi hora, porque era hora de qué. Primero, hora de hacer el milagro. Segundo, hora de iniciar su ministerio. Y tercero, hora de descubrirse públicamente. Y la conclusión que sacamos era que era hora de las 2 cosas ahí, de iniciar su ministerio y descubrirse públicamente. De ahí en adelante ya tenemos el ministerio público de Jesús, ya se había dado a conocer, y es por eso la importancia que tiene la expresión ha llegado mi hora. Entonces, domíneme eso, por favor. Era hora de hacer el milagro, hora de iniciar el ministerio y hora de descubrirse públicamente. Y luego la última que hubieron desacierto fue la 8, explique por qué dio el sermón del monte. ¿Cuál fue el motivo de dar el sermón del monte? Y el motivo por el cual da el sermón del monte en la pregunta 8 era que Mateo y Lucas tienen un mismo bosquejo, usan un mismo bosquejo, era la primera idea. Es bien curioso que en este caso en particular ambos evangelios siguen los mismos pasos de el sermón del monte, o sea que no hay mayor variante en cuanto al contenido que tenían.
Por otro lado, es que había un tema central, que era el tema del discipulado. Ese sí, subrayelo, énfasis. Todo el tema del Sermón del Monte era el discipulado. Jesús quiere como dar una capacitación. Perdón ahí porque la cuestión esto que parece como que fuera manantial de agua de la nariz. Era la cuestión de el discipulado. Necesita el vino Tobar, el vino Yo creo, hermana Karen, que ahí usted tiene una gran responsabilidad porque solo me tiene guardado los vinos y entonces por eso es que no me ha hecho efecto. Ahí está, qué barbaridad. Ahí de que simbólicamente. Ya le vamos a hacer un envío especial, pastor. Un envío Ya pronto especial, lo va a recibir. solo para la gripe. Está bueno eso. Entonces, Le mandaré un jarabe rompepecho. Ajá, y aquello de, no sé si usted se acuerda, no sé si existirán todavía, el Fórmula 44, que a uno de que lo tomaba esa Fórmula 44 lo ponía verbo alegre, porque el Fórmula 44 había tenido una gran cantidad, pero altísima de alcohol, entonces a veces comenzaban con el Fórmula 44 y terminaban con el muñeco. ¿No te acuerdan del muñeco que era bien popular en El Salvador? Déjeme darle un dato interesante que hay un licor que era artesanal en El Salvador y ahora lo legalizaron. Chaparro se llamaba. Era prohibido en El Salvador por un montón de años y hasta preso iba la gente que tenía la sacadera. No es cuando se acuerdan de término sacadera. Pues hace unos años para acá ya lo legalizaron. Entonces, yo creo que por eso es, hermana Karen. Entonces, el tema central del Sermón del Monte era el discipulado. Fue la enseñanza más larga de Jesús porque lo demás era ya la práctica. Recuerdan que les dije algo, que Jesús tenía el ministerio de enseñanza, aprendizaje. ¿Se acuerdan de eso? Aprendiendo, haciendo. Para Jesús era más importante enseñarles cómo hacerlo que darles el contenido del reino. Por eso es que el discurso más grande escrito o dado por Jesús fue el Sermón del Monte, donde están incluidas las bienaventuranzas, porque después les iba a dar en la práctica, en la hora de hacer el milagro, a la hora de multiplicarse en ellos, a la hora de sanar, etcétera, etcétera. Entonces era como aprendiendo, haciendo. Te voy a dar un dato bien interesante en la pedagogía, que la gente que aprende haciendo las cosas se vuelve un especialista mejor que uno de aulas, que alguien que solo está con la teoría, porque cuando ya llega a la práctica, llega a la teoría, le cuesta cómo hacer casar la teoría, no sé si me va a entender esto, con la práctica. Y llegan los administradores de empresas, las empresas, y no tienen ni la más mínima idea del terreno de la práctica, porque solo llevan la teoría. En cambio, si en el proceso van las dos cosas, la teoría y la práctica, esos sí son verdaderos profesionales, porque están combinando las dos cosas. Pues Jesús así lo hizo. Les da ahí al discipulado, pero lo que le interesaba más era que lo hicieran, para que se cumpliera el aprendiendo haciendo. Y la otra palabra ahí en el 7, en el 8, perdón, era la enseñanza central del reino. Es así también subraya, que el Sermón del Monte es la enseñanza central del reino. Ahí está el corazón del reino y que le comienza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es como el inicio del corazón del reino, pero todo el Sermón del Monte en su totalidad era el corazón del reino. Y de ahí en las otras, la hermana María Consuelo no me la subrayó, me imagino que estaban bien. ¿Qué diferencia entre apóstol y discípulo? Es que discípulos hay hombres y mujeres, son muchos, y apóstoles que eran los testigos oculares, que solo era 2, el número 12, el número de multiplicación. Entonces de ahí las otras parece que estuvieron muy bien. No sé si hay alguna observación, alguna pregunta en este repaso. Si no sé si ya le entregaron el examen. ¿Ya tienen a la mano el examen o todavía no lo han recogido? No, no lo han entregado todavía. No lo han entregado.
Pero cuando se los den, refuercen esas preguntas, esas respuestas que me marcó la hermana María Consuelo, porque fue donde hubieron los mandados de hacer. Pero la nota sí ya la tienen, ya saben cuántos. Todavía no la tienen. Pastor Ramón. Dígame. Solo una sugerencia. Quizás nosotros quisiéramos que, pues como la verdad usted da la clase, pero la hermana María Consuelo es quien nos tiene ahí a la hora del examen. Creo que en algunas veces como que las indicaciones a veces no son las que nosotros recibimos de su parte y quisiéramos nomás pedirle que hubiera un poco más de comunicación, porque pues a veces yo siento que a la hora del examen hay cosas que como que son diferentes, pues. Ajá. Vaya, lo que yo voy a hacer en el último examen, para que no se dé esa observación que está haciendo, es que le voy a explicar a la hermana María Consuelo algunas cosas más amplias. Eso sí es posible hacerlo a la hora en que les pasa el examen. Recuerde que ella, en ese sentido, es una bendición, digo yo, de esta manera en que están haciendo los exámenes, porque ella está presencial y yo no. Entonces, pero voy a darle indicaciones más allá. Las indicaciones que yo sí le di le van a aparecer ahí marcadas en las notas, en las respuestas de las preguntas que usted dio, que yo le dije a ella. Siempre, como estos exámenes son de razonar y de complementar todos, que yo voy a ser siempre misericordioso. Porque le voy a dar un dato pedagógico interesante. Usted en un examen lo que refleja es el 10% de lo que ha aprendido. Usted ha aprendido mucho más. Puede ser que lo que más estudió no apareció en el examen. Y usted dice, bueno, ¿por qué no me preguntó esto? Puede ser que se hayan hasta aprendido de memoria el de Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Guay. ¡Ey, no lo puso! Yo estoy seguro de ello. Yo estoy seguro de ello, pero gloria a Dios ahí lo tiene, ¿verdad que sí? ¿Le pasó eso? Amén, pastor. Yo esperaba que saliera en el examen porque me lo había aprendido. Yo sé. Copia. Yo sé. Entonces, ustedes ahí no se carguen, porque la pedagogía dice que lo que usted refleja en un examen apenas es el 10% de lo que usted ha aprendido. Usted ha aprendido mucho más. Usted lo que tiene que hacer, cuando yo estudiaba con una de mis sobrinas, que le pasaban cuestionario y yo le hacía las preguntas. Y entonces me decía ella, no, tío, esa no me la sé, no me la pregunte, pregúnteme las que me sé. Y entonces le decía yo, no, hombre, aquí te han dado un cuestionario, tenés que haber cualquier respuesta del cuestionario que tal. No, pero yo, para que me vaya bien, decía, pregúnteme son las que me puedo y no las que no me puedo. Entonces, ustedes saben mucho más. Entonces yo le dije a ella que ahí, para ser misericordioso con ustedes, que se habían pues escrito dos opciones, la respuesta estaba buena. Por ejemplo, si en las 3 claves del ministerio de Jesús, usted solo escribió la predicación y la enseñanza, esa respuesta estaba buena. Amén. Pero si usted solo escribió una, que era la predicación, entonces se le da nada más medio punto. Ajá. Entonces, porque ya solo es una. Pero si escribe 2, cuando hay 3 opciones, usted no se cargue que la respuesta la tiene correcta, aunque no esté al 100%. Entonces, así es como se maneja estas cuestiones. Pero en general, en lo que yo tengo entendido, le fue igual que la vez pasada. Bien, usted no se preocupe, que usted va a pasar. Y Amén. si no, pues lo arreglamos en el Kentucky o en Pizza Hut, que es internacional y debe de haber alguna cerca donde usted. Y entonces lo arreglamos. Ahí hacemos el repaso del examen. No me estoy bromeando. Entonces, Amén. Gracias, pastor. Vaya, así de que voy a ver ahí cómo se les ayuda al final. Algo que quiero reforzar, quiero Pastor, que me anote, dígame. Me llamó como la atención a la hora que explicó las 3 claves del ministerio del Señor Jesucristo. En la parte de la sanidad, cuando dijo de la persona, de la mujer encorvada. ¿Será
hago la pregunta y perdón por la ignorancia, ¿verdad? Pero prefiero perder ahorita la forma de no tener como el conocimiento. Pero ¿será que las personas que nacen o sufren de esta enfermedad del encorvado tienen alguna situación de lo que me estaba diciendo, de lo que explicó usted, que estaban como una enfermedad de demoniado? No siempre, porque no toda enfermedad es por demonio. Partemos de eso, porque a veces que la gente piensa que la gente que está enferma es por un espíritu satánico, por este enfermo. Eso no es cierto. No toda enfermedad es por demonio. Número 2, no toda enfermedad de nacimiento está conectada con lo mismo o está conectado por el pecado de los padres, que es una mentalidad que es bien popular en El Salvador, que piensan que los padres están en pecado, que los hijos nacieron en pecado y que por eso tienen esa enfermedad o esa posición satánica. Hay un ejemplo que lo da, si quieren abra su Biblia, este ejemplo de Jesús nos aclara un montón de cosas que no hay enfermedades que no son, anótelo así, mire, para que lo tenga interesante lo que estaba diciendo el brother, que no toda enfermedad es por influencia satánica, 1, y 2, que no toda enfermedad es por pecado. Esas dos cosas escriban. No toda enfermedad es por influencia satánica o posesión satánica, y tampoco toda enfermedad es por pecado. Que eso en el Taber lo tenemos, que cuando alguien está enfermo, alguien me diría con esta gran gripe, mezclado con alergia, me diría, pastor, confiese en su pecado. Eso es bien común en el Taber, que cuando alguien está enfermo, hey, confesar tu pecado para que sea sano, y a ver, nada que ver. Entonces, no toda enfermedad es por influencia satánica y no toda enfermedad es por pecado o por influencia del pecado. Abra su Biblia en Juan 9. Este pasaje es de los más interesantes y le va a dar una respuesta bíblica, una gran luz para esa gente que tiene esa forma de pensar. Por eso es que siempre tenemos que ser bíblicos, amados, responder no con nuestra opinión, sino con la Sagrada Escritura. Entonces, siempre hay que hacer eso. Por eso la importancia de conocer su palabra. Dice Juan 9. Léame, hermana Karen. No me lo lea toda la idea porque es muy largo. Léame del 1 al 6 para tomar, del 1 al 5 lea. No, del 1 al 6 lea. El 1 al 6 lea. Juan 9 del 1 al 6. Juan 9 del 1 al 6, curación de un ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Ahí está, hasta ahí llegan. Fíjate que hay dos cosas aquí. Primero, que estaban señalando al ciego por pecado de los papás, que todavía estaba en vigencia las maldiciones generacionales hasta ese momento, porque Cristo no ha muerto. ¿Se acuerdan cuando le expliqué que en la muerte de Cristo se cancelan las maldiciones generacionales? Pero aquí están vigentes porque Cristo no ha muerto. Entonces le dicen, ¿fue el papá el que pecó o él el que pecó? O sea, que le estaban atribuyendo la enfermedad por pecado. Anótelo así, enfermedad por pecado. Y Jesús le es cortante con la respuesta y clara, donde le dicen el 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, aquí está la clave de la enfermedad, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que el propósito, perdón. O sea que el propósito de esta enfermedad en particular era para que las obras de Cristo se perfeccionasen en él. Ahí al versículo
3 al final, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que Jesús fuera glorificado en este caso, es que se da esa enfermedad, esa ceguera en este joven. Y luego aparece también lo que tenemos en la declaración de fe, mire, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Aquí es donde dice nuestra declaración de fe que Dios puede sanar con o sin remedio en contestación a la oración de fe. Voy a sugerir algo. Si usted, un médico, un especialista, le ha dejado tratamientos, no los corte, siga los procesos, siga las recomendaciones. Tenía una alumna que era odontóloga y ella padecía de la tiroides por un montón de años y de otra enfermedad. Entonces tenía sus tratamientos. Y un día se le ocurrió de que Dios ya la había sanado, que eso también es común, y suspendió los tratamientos. Ya Dios había hecho el milagro y por poquito se muere. Entonces, cuando vino a hablar conmigo, yo le dije, amada, pero si usted es profesional, si usted es doctora, ¿cómo se le ocurre suspender los tratamientos? Eso jamás, sí, aprendí la lección, patrón. Entonces, nosotros, como en el caso en particular, yo como ya sé que tengo 2 primas hermanas, yo tengo 2 primas hermanas, la alta presión y la diabetes. Entonces, como yo ya sé que tengo estas primas hermanas conmigo que me acompañan a todos lados, entonces yo sigo todas las recomendaciones. A veces hasta se me olvida y me he tomado la medicina y yo me lo voy a volver a tomar. Yo no me acuerdo y me la tomé. Entonces, pero sigo todas las recomendaciones. Entonces usted no suspenda tratamientos porque Dios puede hacer el milagro con esa medicina. Amén. Dios puede hacer el milagro con esa medicina. Y aquí lo vemos porque Jesús, como en otras oportunidades, pudo haber tocado los ojos o pudo haberle dicho, está sano de la vista. Pero en esta oportunidad hace algo que misterioso, ¿va? Escupe en tierra y le pone el lodo en los ojos. Usó 2 elementos, usó la saliva sobrenatural de Jesús, diríamos así, y la tierra, el polvo de la tierra. Entonces es bien interesante ese pasaje. Entonces esto no toda enfermedad es por influencia satánica y no toda enfermedad es por pecado, sino para que Dios sea glorificado, para que Jesús sea glorificado. La otra cosa, que esto sí yo lo creo, sí pueden haber enfermedades por hechicería y brujería. Eso es posible. Eso existe ahora. Eso existe ahora. Y algunos lo manejan con las 2 líneas. La línea de medicina, de la línea de los médicos y la línea espiritual sobrenatural. Porque sí hay gente que va a los exámenes y no le encuentran nada. No sé si usted sabía eso. No, pero yo me siento mal. Un pastor que yo tengo un gran aprecio de Quesaltepeque, aquí en el país, seguido voy a apoyarlo en predicaciones. Él tiene un problema del desequilibrio en uno de sus oídos y tiene que andarse agarrando porque de repente pierde el equilibrio y se cae y se puede hasta matar. Y le han hecho todos los exámenes habidos y por haber y con todos los especialistas y no le encuentran nada, no le aparece nada. Entonces yo le dije la última vez que lo vi, que fue hace poco, no hombre pastor, aquí hay que guerrear en el mundo espiritual porque si ya le hicieron todos las especialidades y no le encuentran nada, aquí hay una cuestión, guerreémoslo en el mundo espiritual. Y desde que comenzamos a hacer eso, hemos visto la mejoría en el siervo, gracias a la misericordia de Dios. Entonces sí pueden haber enfermedades influenciadas por espíritus satánicos en este mundo espiritual satánico, digámoslo así. Pastor, una pregunta. Dígame. Yo he escuchado eso y me deja pensativo lo que usted acaba de decir, que desde el momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro, ya no nos puede tocar nada de eso. Ya no pueden trabajar nada de eso. Vaya, le voy a explicar. Cuando nosotros como cristianos y tenemos el Espíritu Santo, no puede haber posesión satánica. Jamás. Jamás puede haber posesión satánica porque ahí está morando el Espíritu Santo. Pero sí puede haber influencia satánica. Son 2 cosas totalmente distintas.
Posesión satánica, un control, dominio absoluto de Satanás. Ese está endemoniado. Y un cristiano no puede estar endemoniado porque somos templo morada del Espíritu Santo. Pero sí puede haber influencia satánica. Y dentro de la influencia satánica pueden ser ataques a través de malos pensamientos al cerebro, ataques a través de los malos pensamientos al cerebro, énfasis en eso, o por medio de una enfermedad, pero no es posesión satánica, es influencia satánica. Entonces, las palabras que cambia ahí usted, los términos adecuados, no hay posesión, pero sí hay influencia. No hay posesión, pero sí hay influencia. Y la influencia, amado, puede ocurrir hasta en aquellos que predicamos la palabra. O sea que hasta nosotros podemos ser influenciados. Y tenemos ejemplos bíblicos de ellos, sí tenemos. Si me ayudan, ustedes son buenos para eso. Que en una oportunidad Pedro se le puso enfrente a Jesús y le dijo, no, yo no voy a permitir que vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, si me ayudan, apártate de mí, Satanás. Ahí había una influencia. Se lo dijo a Pedro, que estaba muy entregado a Dios, no digamos a nosotros que a la mitad. No sé si me ayudan a buscar esa cita, porque Pedro va con una acción humana y le dice, no, eso no va a pasar. Pero como era el plan y el propósito establecido de parte de Dios, entonces Jesús vio que no era acción de él, que era una acción de un espíritu. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Quién me ayuda ahí para buscar esa cita? Que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ahí hay una influencia. Mateo 16:23. La yo. Mateo 16:23. Si la yo, búsquelo para leer. Búsquenlo todo. Vamos a ver si es ese. Mateo 16, 23. Mira, interesante esta declaración. Aquí está para responderle con la Biblia al hermano Rey. Léalo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Mire que ahí hay dos palabras que si a mí me las dice me da infarto, porque trataba del maestro, de maestro, y le dice, apártate de mí, Satanás, cara de diablo le vio, me eres estorbo. No, hombre, a mí me llega a decir el Señor Jesús eso, oh, ¿qué pasó? Pero en ese momento específico, Pedro no está poseído. Ojo, no está poseído, pero sí está influenciado y manipulado por Satanás. Hay pensamientos, hay cosas manipuladas por el enemigo, definitivamente. Y dentro de eso, hermano Rey, están algunas enfermedades. Dentro de esas influencias externas, satánicas, aparecen algunas enfermedades. O sea que un cristiano verdadero puede en un momento dado tener una enfermedad influenciada por demonios, no posesión. Eso jamás va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Sí, le pregunto eso, perdón, pastor, le pregunto eso porque hace unos 20 días murió un amigo pastor de allá de El Salvador. Él tenía una radio, un hombre muy entregado, pero los doctores le hicieron de todo, pero murió puro esqueleto y el hombre estaba totalmente resignado y es lo único que él dijo que podía hacer, pero por eso a mí me quedó esa duda. ¿Cómo puede ser si cadena de oración y todo? Ese siervo está en la presencia de Dios, primero, eso es seguro. Está con Dios ya y quizá era el propósito de Dios tenerlo allá. En segundo lugar, ese siervo no estaba poseído. Él era siervo de Dios. Él no estaba poseído. Pero puede haber pasado que el que hizo la influencia tenía una gran autoridad. Porque déjeme decirle que en el mundo de la brujería y la hechicería hay niveles. Algunos hasta charlatanes son, la mayoría son charlatanes, pero hay niveles altos. Entonces depende del nivel o del grado que tenía el brujo o la bruja para
para hacer el trabajo. No sé si me están entendiendo. Ellos tienen niveles altos. Ellos tienen maestros entre ellos, que algunos, no, hombre, lo que voy a decir ahí no sirve. Por decirle un ejemplo, pues igual que en el mundo real. Entonces puede haber sido eso. Pero ahí el propósito de Dios era ya tener a ese siervo allá. Pero sí aclaremos, no hay posesión. No puede haber. No va a haber posesión. Usted y yo somos de Cristo y jamás va a haber posesión. Más lo puede posesionar la suegra para no heredarlo, pero no Satanás. Pero influencia sí. Dígame, hermana Maritza. Hacer una pregunta. Vale, si un cristiano es influenciado, como estamos hablando, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de esa persona? Lo que sucede es esto, el Espíritu Santo siempre está dentro de nosotros. Lo que sucede con muchos cristianos es que tiene apagado al Espíritu. Ahí está, pero lo tiene apagado. Es un término que usa Pablo. Contristado es otro término que usa Pablo. Cuando eso pasa es porque el cristiano tiene contristado al Espíritu Santo. Si un cristiano está lleno del Espíritu Santo, que es saturado, gobernado, dominado por el Espíritu Santo, jamás va a pasar nada. Porque dice Pablo que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. O sea, el espiritual está por sobre todo. Entonces jamás va a pasar nada, jamás va a funcionar nada. Entonces puede ser que esos bajones que tenemos como cristianos, todos, incluyendo los predicadores y los pastores, haya sido un bajón en eso de tener apagado o contristado el espíritu, y ahí aprovecha la influencia del mundo espiritual Satán. ¿Cómo se soluciona? De eso hablaba ahora en la predicación, con oración y ayuno, porque hay géneros de demonios que solo con oración y ayuno, ahí lo dice en la Biblia, hoy salió en la predicación. Entonces, con oración, con ayuno, con volver a las cosas de Dios, con confiar en las promesas de Dios, con involucrarse más con Dios, todo eso son como le dijera, como herramientas que Dios nos ha dejado en esos casos en particular. Quiero mencionar algo que es importante. Váyase conmigo al tema que continúa, que es Jesús y la ley. Anóteme eso. Jesús y la ley. Anóteme esa parte, esa sección de Jesús y la ley, y anóteme Mateo 5, 17 al 48. Mateo 5, 17 al 48. 5, 17 al 48. Toda esa sección es Jesús en relación a la ley. Jesús y la ley, anote. Mateo 5, 17 al 48. Toda esa sección, anótela. Es una sección bien larga. En esa sección hay dos cosas interesantes. La primera cosa interesante que está ahí, anótemela, es la cancelación de las leyes morales, la cancelación de las leyes externas, la cancelación de las leyes externas. Número uno, la cancelación de las leyes externas. Eso es importante esto que le voy a decir. La cancelación de las leyes externas. Y número dos, el rescate para contextualizar, el rescate para contextualizar, el rescate para contextualizar la espiritualidad de la ley. El rescate para contextualizar la espiritualidad de la ley. Jesús, el rescate para contextualizar la espiritualidad de la ley. Jesús adoptó y adaptó. Jesús adoptó y adaptó. Jesús adoptó y adaptó parte de la espiritualidad de la ley. Jesús adoptó y adaptó parte de la espiritualidad de la ley. Jesús adoptó y adaptó parte de la espiritualidad de la ley.
La práctica, nóteme esta palabra, esta otra palabra, la práctica del judaísmo eran 3 acciones comunes. La práctica del judaísmo eran 3 acciones comunes. La práctica del judaísmo eran 3 acciones comunes. Número 1, dar. Número 2, orar. Número 1, dar. Número 2, orar. Y número 3, ayunar. Número 3, ayunar. Esas 3, Jesús no las cancela. Esas 3, Jesús no las cancela. Las transfiere al cristianismo. Subrayame transferir. Esas 3, Jesús no las cancela. Las transfiere. Esas 3, Jesús no las cancela. Las transfiere al cristianismo. Esas 3, Jesús no las cancela, las transfiere al cristianismo. Me domina esas 3 prácticas del judaísmo que Jesús da una transferencia, o sea que siguen siendo prácticas ahora. Eso es lo que le estoy diciendo. Dar, orar y ayunar. O sea, es bíblico ayunar, es bíblico dar, es bíblico orar. Entonces, como era una parte espiritual de la ley, entonces Jesús dice, no, esto no se cancela, esto no entra en todos los mandamientos que encerraban la parte externa de la ley, sino que era espiritual interno y Jesús prefirió mejor transferirlo. Ahí me subraya transferir, porque esa palabra es clave ahí. No son canceladas, son transferibles. Y ahora le voy a hacer un resumen de cada una de ellas. Esas 3 me las aprende de memoria: dar, orar y ofrendar. Entonces ahora le voy a pedir que sáqueme dar. Sáqueme dar a un lado, por favor. Y allí el dar, escríbame A. Hay un incorrecto. Incorrecto. Dar incorrecto. Váyase conmigo a Mateo 6. Y si alguien tiene a la mano la Biblia de las Américas, el que lo encuentre me lo lee. Mateo 6 del 1 al 4 me lee, por favor. Mateo 6 del 1 al 4. El dar de manera incorrecta. Mateo 6 del 1 al 4. De los versículos. El primero que lo tenga me lo lee, amado. Por favor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mire qué interesante esto. Anóteme incorrecto que escribió A y escriba versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. ¿Cuál es la manera incorrecta? El 2 se lo dice. Pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la ciudad y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto Dios que ya tienen su recompensa. Es cuando usted publica la ayuda que ha dado, usted la dice a todo mundo. Esa recompensa, como los humanos la ven, ya recibió la recompensa de los hombres. Y yo no quiero recompensa de los hombres, yo creo que usted tampoco. Yo quiero recompensa de Dios porque Él va a ser generoso conmigo. Ahora no te ve el lado correcto, no te ve
el lado correcto, versículos 3 y 4. Ya en el 3 y 4 le da el lado correcto. Me gusta el 3 y 4 porque lo retoma también con el ayuno. La misma palabra retoma con el ayuno. Pero anote, lado correcto, versículos 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está. Cuando usted haga una acción de ayuda, hágalo así como lo dice el versículo 3 y 4, para que la recompensa venga de Dios y no de los hombres. Le voy a insistir, yo no quiero recompensa de hombres, de esa gente que tiene ONG para ayudar a niños, para ayudar a minusválidos, a mujeres, y más que ayuda es para gestionar ayudas internacionales. Le voy a dar datos, no, hombre, eso no es el método de Dios, eso es negocio, ya la cuestión, primero. Y segundo, el dar es aquello que a veces hasta con sacrificio nosotros damos, pero en silencio, en secreto, calladitos, nos vemos más bonitos. Y de Dios recibimos la recompensa. De Dios. A mí seguido me pasa que orando, Dios me dice, haz esto, y me pone a veces hasta cantidad, que a veces no las tengo en el momento. Yo le dije, hey, Señor, gracias. No, yo te voy a obedecer. Pero nadie lo sabe, solo la persona a la que yo le digo, extienda humano que Dios puso en mi corazón esto. Un día de esto, una de las servidoras de acá, sí que lloró. No, pastor, me dice, no, yo no lo voy a agarrar, no me invéntele. Si yo no lo estoy dando yo, Ramón Tobar, a mí me lo puso Dios en mi corazón, y si no me lo agarra me va a robar la bendición. Ahí lo entendió. Pero es uno nada más, y la persona, no voy a andar tocando, a decirle a toda la colonia que la acción que hice. Hágalo en privado. Cuando usted quiera sembrar algo, hágalo en privado para que reciba la recompensa de parte de Dios. Igual dicen el ayuno, porque el ayuno tiene ya vamos a ir al ayuno, igual tiene un lado negativo y un lado positivo. Bueno, pasemos a la oración. En la oración hay, esto sí lo voy a sacar de una vez, hay 7 pasos teológicos en la oración. Anóteme eso, 7 pasos en la oración. Esto sí lo voy a sacar de una vez porque lo considero importante. 7 pasos en la oración. 7 pasos en la oración. 1, la necesidad paternal. 6.9. La necesidad paternal. 6.9. 6.9a. Cuando le dice Padre Nuestro. La necesidad paternal. 6.9a. La necesidad paternal. 2, la presencia de Dios. 2, la presencia de Dios. 6.9b. 2, la presencia de Dios. 6.9b. Santificado sea tu nombre, dice ahí. La presencia de Dios. 6.9b. 3, las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios. Verso 10a, venga tu reino. Verso 10a, venga tu reino. Las prioridades de Dios. A, venga tu reino. Las prioridades de Dios. Verso 6:10a, venga tu reino. 4, la provisión de Dios. Versículo 11. La provisión de Dios. 6:11. La provisión de Dios. 6:11. Danos hoy, ahí escribe entre comillas, danos hoy. La provisión, siempre oraban así los judíos, que les diera el pan de cada día. La provisión de Dios. Número 5, el perdón de Dios. Versículo 12. El perdón de Dios. Versículo 12. El perdón de Dios. Versículo 12. Número 6, poder sobre Satanás. Versículo 13. Poder sobre Satanás. Versículo 13.
13a. Poder sobre Satanás, versículo 13a. Y número 7, sociedad divina, versículo 13b. Porque tuyo es el reino, le dice ahí. Sociedad divina. Le repito estos 7 contenidos teológicos de la oración. Ahí hay un estudio que puede dar una predicación bien bonita sobre la oración. La necesidad paternal, la presencia de Dios, las prioridades de Dios, la provisión de Dios, el perdón de Dios, el poder sobre Satanás y la sociedad divina. Amén. Y el número 3, el ayuno. Con esto voy a cerrar. Número 3, el ayuno. El ayuno, escriba A, incorrecto, la forma incorrecta. Hermana Karen, léame el capítulo 6 de Mateo, versículo 16 al 18. Igual que el dar, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Busquémoslo todo, Mateo 6, versículo 16 al 18, y me lo lea, amada, cuando lo tenga. Ya, tema el ayuno. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mire qué lindo esto. Hace la misma comparación con el dar, la misma idea. Ahora lo trae la espiritualidad del ayuno. Dice en la forma incorrecta, anótelo, a forma incorrecta, versículo 16. Es la forma incorrecta como lo hacían los fariseos. Cuando no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Poner cara de hambre, decirle a todo el mundo que está ayunando, le va a decir a la gente que está cerca de usted. Por ejemplo, si alguien en su casa prepara la comida, es obvio que le va a decir a algún pariente o a alguien que le ayude, decir, no, mañana no voy a comer para que no prepare comida, pues, porque voy a estar ayunando. A los únicos. De ahí no a sonar el pito y el tambor de que está ayunando, porque ya tiene la recompensa de los hombres. Hágalo calladito, calladito, nos vemos más bonitos, dice un dicho. Y la forma correcta, escriba B, la forma correcta, versículos 17 y 8. La forma correcta, versículos 17 y 18. La forma correcta, versículos 17 y 18. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Normal, hasta en el trabajo está trabajando normal. Para no demostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hagámoslo así. Calladitos, le ofrecemos a Dios un ayuno por un milagro, por una sanidad, por una gratitud, y Dios nos va a recompensar. El ayuno es bíblico, solo que el ayuno no vuelve más santo a nadie, ni más espiritual a nadie, y no salva. El ayuno no es para salvación, pero sí es una práctica teológica bíblica que Jesús la rescata de la espiritualidad de la ley, y el mismo Jesús, tenemos el ejemplo, ¿va? En esta sección cuando la comenzamos en la clase pasada, de cuando ayunó 40 días y 40 noches. Si Jesús nos dio el ejemplo y es bíblico, hagámoslo. Le voy a dar un dato interesante. Sabe que la ciencia dice que ayunar cada cierto tiempo es saludable. Le ayuda para desintoxicar el organismo. Eso la ciencia lo dice. Mucha gente dice religiosa ayuna para liberar tanta porquería que acumulamos por las cosas que comemos en nuestro organismo. Entonces, hasta en eso le va a ayudar. Amén. Así de que ayune por una enfermedad, ayune por... Ahora, todo ayuno tiene que tener una petición y un propósito. Todo ayuno. O sea, no es solo por aguantar hambre, sino que hay un propósito por el cual va a ser eso. No es que yo solo voy a ayunar, no. Un ayuno va a ser de gratitud, un ayuno va a ser de arrepentimiento, un ayuno va a ser
por una provisión, un ayuno va a ser por un milagro, un ayuno va a ser por una sanidad. Se lo recomiendo, se lo recomiendo. Yo ahora por las primas hermanas que están en mi cuerpo me cuesta porque yo cada cierto tiempo tengo que comer algo para las pastillas para nivelar la glucosa. Entonces Dios lo sabe. Pero cuando esas primas hermanas no estaban conmigo, yo le ayunaba seguido. Así de que hágalo usted, le va a ayudar mucho. Como decía un anuncio viejito, pruébelo, le va a gustar. Así decía un anuncio viejito. Entonces, estas son las tres prácticas del judaísmo que Jesús las trae al cristianismo, las traslada, esa palabra, domínemela, las traslada y continúan vigente ahora. Repitámoslo, que es ayudar, orar y ayunar. Así de que ayude, ore y ayune. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar porque siento que ya hasta sangre me va a salir de la nariz de tanta cosa. Pero vamos bien con los contenidos y al otro jueves, si Dios nos presta la vida y me llega el regalo que me va a mandar hermana Karen, nos vemos aquí en la clase. Y si no, por si se tarda en el envío, me va a llegar en Navidad. No, tampoco. Vaya, hermano Rey, lo habían dejado de encargado para cerrar la clase. Le voy a pedir, por favor, que cierre la clase. Como viene acción de gracias por un chopipe, se la va a hacer llegar, pastor. Ajá, cabal. Y ya está cerquita a propósito, ¿va? Ya, y ya está cerquita mi día, porque yo tengo un día también, el viernes negro. Entonces, no, si hasta yo tengo día ya, no creo que solamente... Hermano Rey, a usted le habían delegado que cierre la clase, amado. Hermano Rey. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. Ora y cierre la clase, amado. Amén. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por la sabiduría que has puesto en el pastor Tovar. Gracias, Señor, porque nos has abierto la mente esta noche a muchas cosas que nosotros ignorábamos, Señor. Te pedimos, Padre, por una noche reparadora, por un sueño agradable y porque mañana, Señor, y este fin de semana sea de mucha bendición para nosotros y nuestras familias. Padre, te pedimos por la salud del pastor Ramón Tovar, que lo recuperes pronto, Señor, para estar acá de nuevo con nosotros y que él siga adelante, Padre, en sus servicios regulares en la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor. Amén. Amén. Adelante, amado. Bendiciones.